Tenemos, mis amados, recuerden, antes de pasar a la lectura, ruego por favor los teléfonos, ¿sí? Si los trajo, por favor, en este momento tómese 10 segundos para ponerlo en vibración, en silencio, ¿sí? Apáguelo si gusta, ¿sí? Pero sería idóneo que lo dejen, ¿sí? Allí en vibración, en sí, para que no le haga ni a usted ni a quien está a su lado, no le haga algún tipo de distracción o que le vaya a sonar en plena enseñanza bíblica. Así que tome por favor las medidas pertinentes para poder, sí, de la mejor forma estar todos concentrados en la enseñanza de esta preciosísima, sí, noche. Primer libro de Reyes, capítulo número 18. Vamos a dar lectura verso 41 al 46. Si leemos la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice nuestro Dios: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el sur. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Amén. Hasta ahí, mi amado, la lectura de la palabra. Si vamos en esta preciosa noche a orar, a hacer una pequeña oración para depositar la enseñanza que Dios ha traído para nosotros en este tiempo. Amén. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, Señor amado, porque nos permites poder estar, Señor, primeramente aquí en tu casa. Gracias por esa oportunidad con la que nos honras, Señor amado, al poder participar, obviamente, del tiempo de oración, de cánticos, de alabanzas. Y ahora, oh Dios, nos trae para poder escudriñar la Escritura, para poder sentarnos a tu mesa, Señor, y el Espíritu Santo es quien va a proveer en este día, oh Dios amado, todo lo que tu buen corazón tiene que poder compartir con nosotros. Ayúdanos, Señor, para asimilar esta enseñanza, que tu pueblo pueda tener de ti, Señor amado, esa disposición para escucharte y al mismo tiempo poner en práctica el consejo. Ayúdanos, oh Dios, a ver este texto como tú deseas que lo veamos, Señor, porque de otra forma no podríamos encontrar la palabra tuya que venga, Señor, directamente de tu corazón. Ayúdanos, oh Dios Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos, mi amado hermano, a predicar por el tema: pequeñas señales pueden preceder a grandes cosas. Amén. Pequeñas señales pueden preceder a grandes cosas. Cuando vamos al texto, estamos en Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando vamos al texto inicial de este episodio como tal, usted debe de recordar, mi amado, que Elías estuvo frente a toda la nación de Israel, a todo el pueblo, sobre todo del reino del norte, con 850 profetas, de los cuales 400 eran de Acera y los otros restantes que le pertenecían como sacerdotes a Baal. Dios había desafiado a través de su profeta a que el Dios que responda por fuego en medio de un sacrificio presentado cada quien a su Dios, si ese sea verdaderamente el Dios que rige a la nación.
El pueblo estuvo siempre en silencio y hasta cierto punto con expectativas de saber si verdaderamente el Dios de Israel habría o no de tirar abajo los cultos que se habían levantado al dios Baal y a la diosa Asera. Efectivamente, mi amado, Dios hizo algo muy magistral. Sí, permitiría así que todos presentaran sus ofrendas, pero Dios, el Dios de Israel, prácticamente dejó en ridículo a los reyes, a los dioses, paganos, y él respondió con fuego, quemando totalmente el sacrificio que Elías había presentado. Esto provocaría casi que de manera inmediata que Elías se envalentonara y él mismo, con la ayuda del pueblo, cogió preso a todos los profetas, y la Biblia dice que los degolló. Y él, mi amado, de esa forma exterminaría el culto a Baal, por lo menos de manera transitoria. Esto, mi amado, a vista del rey de Israel, hablando del rey Acab. Su esposa, la reina Jezabel, al parecer no se dio cita. Ella no estuvo, diríamos, bajo ningún sentido dispuesta a obedecer ni a su marido ni a la demanda que Dios había hecho a través del profeta. Eso se lo podrá sacar en limpio por el contexto. Sin embargo, una vez realizado esta gran hazaña de parte de Dios, al parecer, mi amado, el mismo profeta Elías, del cual Dios se había valido para poder traer una terrible sequía, ahora Elías estimaba que al tiempo de derramar la bendición de Dios, una vez que el pueblo aparentemente estaba ahora consciente de su situación y de su Dios, mi amado, él debería ahora de ser el instrumento que Dios usara para que la lluvia venga otra vez al pueblo. Elías, mi amado, ya en el versículo 41, queriendo, luego de esta observación, queriendo darle ya realce a este pasaje bíblico, mi amado, Elías dice en el verso 41, le dice al rey Acab: sube y come y bebe. Versículo 41, porque una lluvia grande se oye, dice él, mi amado hermano. Ahora, creo que es importantísimo, mis amados, poder tener en cuenta todo lo que se va a llevar a cabo del verso 41 al 46. Todo lo que va a ocurrir es un acto de fe. Todo lo que va, mi amado hermano, a desarrollarse, créame que está ligado estrictamente a la fe ciega de un hombre llamado Elías. Ya que todo el entorno, prácticamente aún hasta su sirviente, su servidor, aquel que posiblemente servía como un arma como una persona de arma de paje, que le suelen decir en los tiempos bíblicos, que era un acompañante llamado de Elías, él está como un serviente, así como lo estaría Giesi en los tiempos de Eliseo, o Eliseo en los tiempos de Elías, luego más adelante. Mi amado, aquí está alguien que le está dando soporte a Elías. Sin embargo, todo lo que acontecerá del verso 41 en adelante es estrictamente, mi amado, un proceso de fe. Un proceso de fe que será duramente, claro que sí, asimilado, porque de lo contrario, si no se persiste en esto, mi amado, el milagro no se hubiese llevado a cabo. Y esto me va a dejar a mí muchos indicios, y creo que también para usted, para poder desarrollar su fe en Dios cuando se trata, mi amado hermano, de poner en práctica lo tanto que uno logra estudiar o logra por la Biblia aprender. Es durísimo, mi amado, créame, poder decirle a la gente que alguien puede ser un hombre o una mujer de fe cuando ésta todavía no ha sido puesta a prueba. Si yo diría a manera de pregunta, ¿cuántos aquí son hombres de fe? Todo el mundo le diría con un gran y unísona voz, amén, me dijeran todos. Pero ¿cuántos se han puesto a prueba en esa fe? Ahí es donde la cosa cambia. Elías, mi amado, fue probado en su fe. ¿Sí? Y Dios, mi amado, que obviamente había acompañado hasta esa instancia a Elías, dado, al parecer, Dios también, mi amado, como que se retrayó un poco al ver cómo su siervo actuaría. Y esto, mi amado,
amado, a mí me moverá en esta preciosísima noche a poder predicar, como le anunciaba, bajo el tema: pequeñas señales preceden a grandes milagros o a grandes cosas. Pequeñas señales. Ahora, cuando vamos ya al verso 41, veamos las condiciones en las que se encuentra este escenario. Primer punto: ya todo lo que le he anunciado, sí, se ha cumplido. Sí, ya todo se ha prácticamente finiquitado respecto de los profetas de Baal y el profeta del Señor. Verso 41. Ahora los profetas están muertos, Elías está en pie, sí, el rey está frente a él y el pueblo, mi amado, con una gran expectativa. Y Elías hace saber al rey diciéndole: sube, le dice allí, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora, cuando el pueblo, mi amado, le hace saber, o cuando el rey escucha de Elías que suba, se refiere, mi amado hermano, a que vaya nuevamente a Samaria. Recordando que Samaria viene de un nombre prácticamente, digamos, de antaño, de un hombre llamado Semer, el cual significa, entre otras cosas, altura o colina. Es decir, mi amado, que este rey, si recibe de parte de Elías una instrucción conforme a lo que él ve en el corazón de ¿quién? De Acab. Mi amado, el rey está ahí, pero claro, está prácticamente anonadado por todo lo que ha acontecido. El hombre convocó al pueblo, hablando del rey. El hombre, mi amado hermano, convocó a los profetas de Baal y de Acera. Pero él sabe que cuando regrese a casa tendrá que darle explicaciones ¿a quién? A su mujer por la muerte de sus profetas. Esto no es fácil de procesar para él. Sin embargo, mi amado, como ese día todos madrugaron porque fue Elías el que sí promovió esa reunión muy temprano, la mayoría, mi amado, me imagino que fue en ayunas. La mayoría. Simplemente por la ordenanza del rey del pueblo tuvo que estar ahí. Ahora bien, cuando uno avanza, mi amado, en el texto, se sobreentiende de que Elías le ha solicitado al rey que se devuelva, pero que antes de hacerlo vaya y coma y beba, es decir, que se sustente para poder emprender su camino de vuelta. Sin embargo, mientras Acab va a, diríamos, saciar, ¿qué te digo? Los propios apetitos carnales, mi amado, Acab, sí, mientras lo hace de esa forma, Elías, mi amado, continúa en su búsqueda y claro que sí, en su refugio de oración delante de Dios. Ya que mientras el uno sube para comer, el otro sube para orar a Dios. ¿Por qué, mi amado? Porque si bien es cierto, todo se ha desarrollado hasta aquí, con dirección y éxito de Dios, la lluvia todavía no venía. La lluvia todavía, mi amado, sí estaba muy lejos de la nación y por ende la sequía continuaba. Elías sabía, mi amado, que Dios lo había usado a él para que la sequía venga. Y ahora él tenía en su corazón el mismo sentir de hace 3 años y medio atrás. ¿Cuál era ese? Que Dios lo vuelva a usar ahora para que venga lluvia sobre su pueblo. Dicho esto, mi amado, en el versículo 41, Elías habla en fe al decirle al rey, porque una lluvia grande, dice allí, ¿qué cosa? La pregunta era, ¿qué lluvia? ¿Qué lluvia era la que estaba oyendo Elías? Que a la verdad Acab no siquiera, mi amado, la pudo llegar a escuchar. Mi amado, aquí nace para mí mi primera pauta espiritual. Cuando en los oídos, hablando de los oídos naturales, si cuando en los oídos no se oye nada, en el corazón puede ser que se escuche un gran estruendo. Y eso forma parte de nuestro accionar de fe. A veces, mi amado, es verdad, uno no puede no solo oír, uno no puede palpar, sentir ni ver nada en el mover de Dios. Pero en la fe uno tiene que tener convicción y seguridad para poder llamar a las cosas que no son, dice la Escritura, como que si fuese. Y es en fe, mi amado, donde otros no escuchan nada, donde tú podrías decir, no, pero yo oigo que viene su bendición. Yo escucho en mi corazón de que Dios
algo va a hacer. ¿Para qué? Para revertir todo este daño. Hay algo especial, mi amado, que quisiera tomar como texto de partida, el cual se encuentra en Zacarías capítulo 10, verso 1. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tienen, mi amado? Dice el Espíritu Santo: pedid a Jehová. Y voy a ir en el orden propio del acontecimiento del Reyes 18. Dice: pedid a Jehová lluvia. Y me interesa esto, ¿sí? ¿En qué tiempo quiere que se lo pidan? Si pedir a Jehová lluvia en la estación tardía, es decir, cuando no es tiempo de lluvia, pídanle lluvia. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, y claro, como producto de todo ello, y hierba verde en el campo a cada uno. Insisto, ¿cuándo Dios quiere que se le pida esto? Cuando la estación, si diríamos así, no lo amerita. Es como tratar de decir que en verano quiero que llueva, ¿sí? Sabiendo que los tiempos de lluvia suelen ser ¿en qué tiempo? En invierno, ¿verdad? Entonces, mi querido hermano, Elías tenía en su corazón, insisto, sus oídos espirituales bien abiertos. El rey los tenía obviamente tal cual como las tiene todo el mundo, sí, los tenía prácticamente solo para el uso natural de lo que se puede llegar a percibir. Y él decía: yo no escucho nada, pero Elías dice que va a llover, que estruendo de agua se oye, pero a la verdad, mi amado, no caía ni una sola gota de agua. Y lo que era peor, mi amado, el sol todavía golpeaba severamente en aquel momento. Cuando vamos pues a la escritura, insisto, mi amado, si cuando los oídos no oyen nada, el corazón por medio de la fe puede escuchar estruendos. Si Acab, dice en el verso 42, hizo exactamente lo que él quería y lo que obviamente Elías consideró que había en su corazón. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. ¿Sí? Ahí donde Dios había contestado con fuego. Subió a la cumbre del Carmelo. ¿Y qué hizo Elías inmediatamente de esto? Postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Está de más decir que lo que fue a hacer Elías al monte Carmelo fue ¿a qué? A orar. Fue a orar, amado hermano. Fue a pedir misericordia. Ahí Elías, mi amado, hace saber, de acuerdo a la carta de Santiago, que quiero por favor que me acompañe rápidamente, ¿sí? En el capítulo 5, versículo número 17 al 18. Si Santiago 5, versos 17 al 18, creo que alguien estuvo escuchando a Elías en ese momento y creo que Dios luego lo revelaría a Santiago. Y dice allí: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y aquí, esto resalto: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Pero también luego, ¿qué pasó? Y otra vez oró, hablando de oró fervientemente, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Sí? Aquí hay un doble milagro. No vayas a malinterpretar, pero el hecho de que llueva no es garantía de que la tierra dé su fruto. Amén. No es garantía. Solo Dios podría hacer llover, y aparte que lo que uno siembre se pueda cosechar. Hay mucha gente, mi amado, ¿sí?, que siembra y de cosecha hasta se le pasma y no coge lo que le estima sembrar. Ahora, mi amado, dice pues en el verso 42: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Ahora, esto es curioso, mi amado, porque digamos así, cada forma en la que la Biblia manifiesta las cosas tiene siempre algo, diríamos así, revestido no solamente de incógnitos o de interrogantes, sino también de grandezas y de preciosos tesoros.
Esta postura en particular de Elías, de la cual la Biblia la denota, hace notar que este hombre, mi amado, no pondría su mirada en ninguna otra cosa que no sea el suelo, la tierra. Poner, mi amado, la cabeza entre las rodillas orando es prácticamente clavarse, mi amado, solo para poder ver la tierra, nada más, ni aún los contornos, nada de arriba, ni adelante, ni a los lados, solo mirar con sus ojos ¿a dónde? Hacia el suelo. Y ahí, mi amado, concentrado en esa, digamos, postura, el hombre comienza a clamar. ¿Qué pide Elías? Fervientemente, ¿qué pide? Señor, haz que llueva. Señor, te pido que abra los cielos. Te suplico, Señor, ahora que has manifestado tu grandeza, tu exclusividad, y que el pueblo lo ha visto y has resentido en su corazón que se han equivocado, Señor, te ruego que ahora, así como trajiste la llaga, también puedas traer la medicina. Y el hombre está ahí. La Biblia no me dice cuánto tiempo oró Elías, pero entiendo que una oración ferviente no es una oración de 5 minutos. Entiendo que una oración ferviente, mi amado, debe haber conllevado un largo tiempo de humillación por parte de Elías. Lo triste sí es ver a un profeta, mi amado, clamando a Dios por el pueblo, y a su líder, el rey, comiendo y bebiendo, llenándose el estómago. Eso es muy común, mi amado hermano, en muchas naciones. Ver a quienes los dirigen, más preocupados de saciarse a sí mismos por las necesidades materiales, que estar también preocupados, mi amado, por las necesidades espirituales de su pueblo. Mi amado, y usted debe de saber que la necesidad de Israel estaba al 100% sujeta a la voluntad de Dios, no la dirección o administración de un rey. El rey no podía hacer que los cielos llovieran. Esto solo estaba en competencia de Dios. Mi amado, insisto, qué triste. De pronto también podría ser al ver en un hogar que quien lo gobierna, que quien lo lidera, mi amado, está más preocupado para saciar su vientre que para estar a la expectativa, insisto, de una búsqueda mucho más abierta hacia el Dios que puede restaurar su hogar o su matrimonio. Versículo número 43. Ahí entre el verso 42 y verso 43 no tenemos, insisto, a ciencia cierta cuánto tiempo pasó, pero entendemos que hubo una oración, llamado, constante y fervorosa por parte de ¿quién? De Elías. Y aquí, mi amado, al verso 43, Dios nos va a enseñar algo muy grande, que espero que usted, al igual que yo, mi amado, lo aprovechemos. Y dice: y dijo a su criado, vaya viendo por favor todos estos aspectos, le dice: sube ahora, sube ahora y mira hacia el mar, es decir, busca una colina alta, posiblemente, mi amado, se veía si se podría llegar a subir o a trepar en un monte más elevado que el Carmelo, como para poner su mirada hacia el mar, hacia la ribera del mar, a la distancia. Y dice: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: hazlo, dicho de otra forma, por 7 veces. Es decir, que lo tuvo a este criado, como como en un sub y baja. Él tenía que trepar a otro monte más alto que el Carmelo, posiblemente, fijarse qué había allá a la orilla del mar, a la distancia, obviamente, regresar más o menos. Mira que de aquí, obviamente, no hay un punto elevado donde se pueda ver de aquí, en este sector. No lo hay posiblemente en el cerrito aquí de Bastión o acá por el otro lado por Colinas de la Alborada. Pero sin embargo, si busco una elevación más alta como en el Cerro Santana, sí podré ver por lo menos todo el caudal diríamos del río Daule.
¿sí?, del río Guaya, todo el caudal podría llegar a ver. Y si busco un lugar más elevado, podría ver hasta inclusive el puerto marítimo. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, mi amado, Elías coge a su siervo, a su criado, claro, lo coge también para darle a él una gran enseñanza, al igual que a nosotros. Porque es importante considerar, mi amado, yo he puesto algunos aspectos aquí que me parecieron también para mí mismo, me parecieron de gran importancia. Porque se podría decir que hay milagros, ojo, hay milagros, mi amado, que son necesariamente para quienes lo van a experimentar. No he dicho que lo experimentan, pero para quienes lo van a experimentar, sí, necesitan, mi amado, recibir un trato especial. Sí, y lo he denominado como milagros forzados. Milagros forzados. Hay milagros, mi amado, que por fuerza necesitan un trato especial. Milagros que por más que uno desee verlos de manera instantánea, mi amado, Dios mismo se encarga de complicarlos solo como para poder ver nuestra resistencia de fe. Dios mismo, mi amado, lo complica. Dios mismo lo demora. Dios mismo le da la larga que Él estime conveniente, solo para ver nuestra resistencia de fe. Y es en ese, mi amado, proceso donde Elías llama a su criado. Yo sé, mi amado, que tanto el uno como el otro tenían una lucha. El uno, hablando del criado, porque le mandaron a subir 7 veces un cerro. Y Elías fue explícito. Él le dijo, quiero que vayas y vengas 7 veces. Esto no era de quedarse arriba, contar hasta 10 a ojo cerrado, abrirlo y decir, ay, no viene nada. A ver, uno reconoce que me echó 9, no viene nada. No. La orden era explícita. Era sube, mira cómo está, ¿sí? Baja, me lo dices, cómo está. Luego vuelves a subir, vuelves a ver y bajas y me dices cómo está. Y así lo tenía. 7 veces. Usted, mi amado, yo le aseguro que en el proceso, muchos dirán, milagro no hay. Y como no hay, ¿para qué volver a insistir? Dejémoslo así. Sigamos con la terapia, sigamos con el médico, sigamos con el proceso normal cuando estas cosas suceden. Si acaso lo quiero ver como en el plano de la enfermedad, si lo quiero ver en el plano de una crisis económica, bueno, entonces como el milagro no viene, hagamos lo que hace todo el mundo. Llama al churquero que él nos va a ayudar. Insisto, la situación puede ser muy variable. Pero en el proceso de subir, ver y bajar y no ver el milagro concretado, muchos pueden terminar arrojando la toalla. Así estamos aprendiendo, ¿verdad? Muchos pueden decir, hasta aquí llegué. Esto de andar trepando y bajando y darle y siempre, ojo, sin ver el cambio, puede ser, mi amado, para muchos prácticamente un negarse de que Dios lo está atendiendo. Dios creo que a la verdad no me oye. Ahí es donde viene el proceso del no me oye. Ahí es donde viene, mi amado hermano, tristemente lo digo, si la desilusión de ver que Dios no está atento a mis oraciones. Mucha gente podría, amado, en ese proceso de ir, subir y bajar, amado, insisto, podría llegar a decepcionarse, a arrojar la toalla, a colgar los guantes. Podría, mi amado hermano, en ese proceso decir, Señor, basta, no más. Usted, a la verdad, conmigo ha determinado es que no me va a sanar. Usted ha determinado conmigo es que no me va a ayudar, que no me va a traer a mi oración o a mi necesidad esa respuesta que he venido. Señor, bueno, está bien, no me enojo, pero va una. Lo curioso de este proceso, mi amado, es que Elías también está metido en esto.
Elías era un hombre de oración. Un hombre que, insisto, 3 años y medio se estaba preparando para esto. 3 años y medio, mi amado. Elías había recibido de Dios, sí, un trato bastante profundo, porque así como se quieren ver grandes cosas en Dios, también hay que pagar grandes precios. No hablo de salvación. Estoy hablando estrictamente, amado, de cómo Dios puede llegar a usarte. No confundas, ¿sí?, la gracia del perdón de Dios para salvación a que Dios pueda usarte de una manera muy especial ya en un accionar propiamente ministerial, por decirlo en un escalafón alto. Todo aquel que quiere ser usado por Dios deberá saber que el precio a pagar es muy alto también. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de excelencia, y quienes Dios va a usar tratará de que sus instrumentos también lo sean como Él es. Por eso es que Dios siempre reclamó: sed santos como yo soy santo. Abraham le decía, mira, Abraham no hizo ni un milagro, ni uno solo. ¿Sí? Abraham no hizo el agua en vino, ni caminó sobre las aguas, ni partió ningún mar. Nada, hermano. Abraham, si usted ve la vida de Abraham no hizo parir ni un mosquito. Nada. Pero aún así, el solo hecho de depositar su fe en su Dios le hizo ser un hombre, mi amado, como ícono de fe. El padre de la fe. Solo porque creyó en él. Y sin embargo, mi amado, la demanda para él fue: Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. Insisto. Y no que le dijo, Señor, está bien, pero ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a abrir el mar? ¿Voy a pasar? ¿Qué? ¿Voy a volar? ¿Qué? ¿Voy a hacer como Goku? ¿Voy a salir volando? ¿Qué hago yo? Algo voy a hacer. No, nada, le dijo. Solo deposita tu fe en mí, en que tu descendencia será como la arena del mar y las estrellas del cielo. Punto. Eso es todo. Pero aun cuando aparentemente la cosa era algo muy ligera, mi amado, el solo hecho, insisto, de Dios haberlo, sí, separado de entre otros hombres para que le pueda creer, Dios le demandó una suma y estricta, sí, diríamos, en cuanto a acción propiamente de convivencia para con su Dios, de perfección. Grandes milagros, mi amado, acompañan a quienes Dios usa también con grandes demandas. Y Elías está en el proceso también allí. Él está, por eso, mi amado, él no quiere ver. Él está mirando ¿qué cosa? Hay quien dijo una vez, y Dios revela, y creo que es así, que Elías no se atrevió a mirar al cielo para que su fe quedase intacta. Él sabía hasta dónde llegaba su nivel de fe. Mi amado, aquí creo que Dios va a hablar más de lo que ya nos dice. Hay personas que necesitan caminar en su vida cristiana así. Porque ellos mismos saben que si no tienen estas orejeras que les suelen decir, estos visores, si con el rabo del ojo ven algo allá afuera en el mundo, hermanos, se abren de la fe, se desvían del plan de Dios. Y como cada quien se conoce a sí mismo, hermano, ellos prefieren, hermano, en ese momento mantenerse así, que a poner en riesgo que cualquier cosa los saque del propósito de Dios. Elías se conocía, por eso dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Si Elías dejaba de mirar así la tierra, porque él estaba con la cabeza metida entre las rodillas y veía el cielo, posiblemente su oración debía de haber chocado con su conciencia. Porque eso sí, nuestro estado de razonamiento y la fe no se llevan. Es difícil que haya una sincronización entre tu fe y tu razón.
es muy difícil. Solo alguien que ha podido en Dios establecer en el corazón, mi amado, principios muy sólidos, podrá decirle al corazón: no importa lo que tú me dices, yo le creo a Dios. Pero por lo general, la razón es, mi amado hermano, la piedra de tropiezo de la fe. Y Elías prefirió clavar su cabeza en la tierra mirando hacia el suelo y apretada con las rodillas para no ver el firmamento, porque si lo veía, la razón hablaría y le diría: Elías, no llueve. Si tú alzas tu cabeza, vas a ver que el cielo está más despejado que cualquier otro día. Y para eliminar ese riesgo, llama a su siervo y le dice: hazlo tú. Hazlo tú. Y anda, mira y vienes y me lo cuenta. Pero él no iba a pasar. Mira que esa misma tarea la podía hacer Elías. Insisto, él no quería un choque entre la razón y la fe. Y como hay milagros, mi amado, que son necesariamente, o utilizo otro término, paulatinos, que son, mi amado hermano, de menos a más, de a poco. Mira, no todos los milagros de Jesús fueron en su debido momento instantáneos. No todos, mi amado. Hay quienes posiblemente quisieran enmarcar a Jesús, sí, en una sola forma de hacer su milagro. Hay mucha gente, inclusive hoy por hoy, creyente, sí, mi amado, que quiere recibir de parte de Dios milagros, sí, como de sopetón, de golpe. Y si no es así, entonces ellos dicen: Dios no está obrando, porque no ha sido así, como yo lo esperé, como yo lo pensaba, como yo lo creía. Quiero tomar como referencia, acompáñame por favor, mi querido hermano, en el Evangelio de Marcos, capítulo número 8. Evangelio según San Marcos, capítulo número 8. Es que la fe tiene que ser probada, amado hermano. ¿Cuántos creen que debe ser así? Sí, hermano. La fe tiene que ser probada. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 8, verso número 22, a Jesús, mi amado, el autor de la vida, ¿sí? Aquel del cual se dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. En el versículo número 22 dice: vino luego a Betsaida, y ahí en Betsaida, ¿qué hicieron a Jesús? Dice: y le trajeron un ciego. Y se lo llevaron, le dijeron: mira que hay un cieguito. Y se lo trajeron porque el ciego de pronto escuchó de Jesús. Sí, y claro, ¿cómo poder llegarse a Jesús si no hay quien lo guíe o quien le diga: aquí está? Entonces le trajeron un cieguito, dice aquí, y le rogaron a Jesús. De pronto en la multitud, como ya lo habían visto a Jesús en otras oportunidades sanar haciendo uso de este método, ¿cuál? Que es bíblico, por cierto. ¿Qué cosa? Pondrán las manos sobre los enfermos, dice la Biblia, y estos sanarán. Entonces también quienes vieron a Jesús en más de una oportunidad sin ver sanar a otros imponiendo su mano, le dijo: Señor, tócalo. Le dijeron: tócalo, Jesús, tócalo a este cieguito para que pueda ver. Y Jesús, mi amado, y ahora entendamos esto, Jesús sabía lo que iba a pasar. Amén. Él sabía lo que iba a ocurrir con este ciego. Y dice la Biblia: entonces, tomando la mano del ciego, si le sacó fuera de la aldea. Jesús no quería hacer un espectáculo ahí, ¿no? Pero sin embargo, mi amado, cogió al cieguito, sin que a él se lo llevaron dentro de Betsaida. Él lo cogió y lo sacó fuera de Betsaida. Y ahí de la mano de Jesús, la gente estaba esperando, ¿qué cosa? ¿Qué estaba esperando? Estaba esperando el milagro. Pero Jesús lo llevó afuera por un propósito.
por un propósito. ¿Para qué? Para que pueda ver algo que luego el mismo ciego testificaría. Y dice, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos. La gente que esperaba que haga con él. Señor, tócalo, cógelo, Señor, cógelo. A veces vienen no a mí, sino a veces hasta entre hermanos. Pastores, que póngale la mano, ore, pastor. Y a veces uno ora, obviamente, ¿no? Pero yo entiendo que la sanidad no es de mí, la sanidad está en el Señor. Y yo también he visto, mi amado, que a veces uno ora y el milagro queda en stand-by. El milagro puede quedar en el aire. Y hay quienes dicen, ¿cómo te sientes? Sí, bien. ¿Me entiendes? Con dolor. Sí, bien. Ahora, yo sí digo algo, a mi manera de ver. Vaya orando, le digo, y dele gracias a Dios. Porque el milagro puede ser en ese momento, como puede ser que llegue a la esquina y Dios haga el milagro, como puede ser que llegue a la casa y Dios haga el milagro, como puede ser que pase un año y Dios haga el milagro. Mi amado, y Jesús agarra al cieguito, ¿sí? Escupe en sus ojos. Yo sé que esto rompe todo esquema. ¿Sí? Jesús dice, a ver, ¿cuántos ciegos hay acá? A ver, ven para acá. O una fila, o a sanar. No pasa ni uno. La idea es esa, hermano. Y Jesús, mi amado, tomando impulso, digo, yo ese día que el Señor dijo, a estos me los voy a coger a toditos a cargo. Amado, y escupiendo en sus ojos, le puso, dice luego, las manos encima y le preguntó. Ojo, si veía algo, ¿ves algo? Y el milagro no se dio. Mira lo que dice el texto. ¿Ves algo? Él, mirando, dijo, veo los hombres, dijo. Fue muy honesto él, como árboles. Él jamás había visto. Pero posiblemente él, al ver cierto tipo de siluetas, ¿sí? Asemejó a los hombres como que si fuesen árboles. Pero los veo que andan, dice. Luego, ojo, luego le puso otra vez las manos. Diría cualquiera, es que a la primera me falla, en la segunda me sale bien. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. Y ojo con esto. Y miren lo que dice. Y le hizo. Ahí Jesús quiso. ¿Qué cosa quiso ahí? Le hizo que mirase. Mira, yo te aseguro que en el primer intento, muchos de los que salieron a curiosidad dijeron, ¡ay, Jesús! ¡Qué pena! No lo sanó. Así dice mucha gente, le cuento. Uy, mire, viene con muleta y se fue con muleta. Uy, qué pena. Mi amado, hay milagros que solo en la potestad de Dios sabrá, mi amado, si los realiza o no de manera instantánea o de manera progresiva o paulatina. A ti y a mí lo que me toca en Dios es creer. ¿Cómo? El cómo lo hace no es problema mío, es problema de Dios. Pero a mí me toca, ojo, a mí me toca persistir en buscarlo. Persistir en mi oración, persistir, mi amado hermano, en estar. Si la puerta está cerrada un día, martes, miércoles, enero 2022, 2030, me abrió, voy a entrar.
Por eso el Señor dijo que debemos ser persistentes en la oración. Tú no sabes cuándo, mi amado, y no te interesa tampoco saberlo, pero tú, lo que sí te interesa es saber que debes de hacerlo hasta que el Señor te conteste. Amén. Eso es, amado, lo que Dios quiere. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, volviendo al libro de Reyes, tuvo ese criado de ida y de venida, ida y venida, y cada vez que iba y venía le preguntaban, ¿qué viste? Le dice, ¿qué hay por ahí, hijo? Sube, mira. Y él cuando volvía, ¿qué cosa cree que le respondía? No hay nada. ¿Te acuerdas de el leproso? ¿De quién? Naamán. Se zambulló una vez, salió y seguía con lepra. Se volvió a zambullir otra vez, 2 veces en el Jordán y salía con lepra. 3 veces salía, seguía la lepra. Mucha gente, mi amado, en ese andar de querer buscar de Dios y no ver milagro, se decepciona. Bajan la intensidad de su búsqueda o simplemente, mi amado, arrojan la toalla y dicen, bueno, el Señor ha de querer que esta lepra quede por mí de por vida. Ahí se queda. Puede ser que para algunos casos Dios desee que eso se quede en ti, pero para muchos, y ojo, para muchos Dios quiere sanar, pero no está en nosotros la perseverancia de buscar de Dios su respuesta. Y Dios, mi amado, tratando tanto con el uno como con el otro, a la 7ª vez, verso 44, a la 7ª vez, dijo, el siervo le dijo, ojo, dice, yo veo, dijo él, yo veo como una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre. Ahora, mira, ¿qué implicaba eso? Dice que veía una pequeña nube como la palma. Para poder ver esto, mi amado, ¿de cuántos centímetros estamos hablando? 15. Mano grande, mano de basquetbolista, 15. Que la veía, ojo, la veía, sí, a lo lejos, pero tan chiquita sería, mi amado, que él dijo, es como la palma de una mano. Ay, la veo, dice. Mira lo que es la fe. Elías cuando escuchó esto, mira lo que es la fe, cuando escuchó esto, sí, era Señor, Padre, manda la lluvia, manda. Elías estaba orando, Elías nunca dejó de orar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi hermano? Hasta cuando le dijeron, veo como una nube pequeñita. Cuando él escuchó, así sea de como una semilla de mostaza, dijo el Señor. Ahora, una palma 15 centímetros más que grande que una semilla. Dijo, ahí dijo, hasta aquí, amén, dijo él. No hay para qué orar más. La lluvia viene. La oración de Elías fue hasta cuando apareciera, ¿qué cosa? Una nube del porte de la palma de la mano. Dijo un gran predicador, Charles Spurgeon, dijo esto: los cristianos deberían considerar las siguientes cosas como nubes de la palma de una mano que sube de entre el mar. ¿Qué cosas? Y dijo él, rescato su palabra, una creciente insatisfacción con el estado presente de las cosas, es decir, que nada te conforme a tu entorno, y una ansiedad al mismo tiempo por la salvación de las almas que se incrementa entre los miembros de la iglesia. Dijo también, como la palma de una mano, cuando esta ansiedad conduce a los creyentes a ser excesivamente serios e importunos en oración. Dijo también, cuando los ministros
Comienzan a tomar consejo el uno del otro y decir, ¿qué debemos de hacer? Y por último también dijo, cuando veamos la doctrina de la responsabilidad individual en cada cristiano plenamente sentida y llevada a cabo en la acción individual, debe de ser vista como la palma de una mano. Ahora, cuando yo leía esto no entendía. Digo, ¿qué es que está tratando de decir Spurgeon? ¿A dónde quiere llegar? Y encontré, mi amado, una pequeña reflexión respecto de esto que él dijo. Porque así como este milagro que nadie lo entiende, ¿cómo poder decir que había lluvia cuando la verdad no se oía? Peor si se veía algo, no se veía nada. ¿Cómo poder contrastar estas palabras con lo que la Biblia me enseña? Mi amado, hay cosas en la vida que puede ser, mi amado, que no tengan pie ni cabeza respecto de lo que posiblemente tú estás esperando en Dios. Pero si Dios te da la oportunidad de ver algo, ¿qué es lo que veía Elías? ¿O qué es lo? Ni lo vio, por cierto, quien lo vio fue el criado. Elías no es que lo vio, el criado le vino a decir, tal cosa está pasando. Hay gente que necesita ver la palma de una mano para creer. Hay otros que no la necesitan ver. Pero el solo hecho de saber que ya Dios se está moviendo, amado, deciden creer todo lo que va a venir. Amén. Amén. Eso sí es importante. Y esta sociedad, ahí entendí que esta sociedad, mi amado, necesita un cambio radical. Yo sé que mucha gente, la iglesia está esperando grandes movimientos del Espíritu Santo para poder ver una revolución, dicho ya no bajo el marco político, sino espiritual, para poder ver una revolución ciudadana. Hay quienes necesitan de pronto ver una palma, sí, o un milagro de la palma de una mano, para poder también conducir a otros a los pies de Cristo, porque mientras no ven esa pequeña nube del porte de una palma, amado, no mueven ni un dedo. Hay otros que necesitan que haya reuniones de liderazgo, como para poder recién establecer pautas de qué se puede hacer en una sociedad perdida, como la palma de una mano. Es decir, que hay quien está esperando la iniciativa de otro. O a su vez, mi amado, hay quienes podrían estar esperando un toque de la doctrina que te hable a ti y te remezca el espíritu para decir, soy yo, Señor, el que debo de moverme. Amado, ¿por qué la iglesia tiene que esperar la palma de una mano? ¿Por qué la iglesia tiene forzosamente la costumbre de esperar avivamientos para que pueda venir sobre este pueblo, sobre esta iglesia, la lluvia tan prometida de Dios temprana y tardía? Hay quienes necesitan el sueño de una revelación espiritual para decir, ahí es Dios el que me está llamando. Mi amado, las grandes revelaciones no necesitan, y ojo, las grandes revelaciones no necesitan mostrarte nada. Solo, mi amado, lo único que necesitas es meter tu cabeza entre las rodillas y poner, mi amado, tu vida a la disposición de Dios. Aquí hay algo más grande que la palma de una mano. En este pequeño libro. Yo sé que para muchos el trillar de la Biblia respecto de estas cosas, de estas demandas, a muchos ya los puede tener cansados. A muchos hasta podría decir que los podría tener fastidiados. Cuando uno se siente así en el corazón, mi amado, es porque tu intolerancia ante lo que verdaderamente anhelabas escuchar, pero ahora ya no, te está volviendo endurecido.
Nadie se endurece de la noche a la mañana. Mi amado, ten cuidado. Ten cuidado si tu corazón se muestra impávido cada vez que Dios mete el dedo en la llaga. A veces tú dices de tus hijos que no te gusta que te digan, ¿verdad? Por eso es que te pones así trompudo. Mírame con lo que estoy hablando. Tú como padre o como madre sabes a la perfección que el llamado que tú le haces de alerta, de atención, es más que necesario. Pero para él tus palabras han caído con fastidio. A veces Dios, mi amado, habla lo necesario y el pueblo que siempre escucha de él sus quejas, sus redargüires, sus llamados, mi amado, también se siente ensoberbecido. Cuando Dios hablaba a Caín respecto de lo que él ya pretendía hacer, ya Dios al hablarle veía su semblante decaído. Y la voz de Dios no le pudo hacer mover en su forma de pensar. ¿Por qué está decaído tu semblante? Le dijo a Caín. Y mira que Dios estaba ahí hablándole. Dime tú, mi amado, dime tú. Si Dios te diera el privilegio de que escuche su voz, ¿qué tipo de corazón pondrías? Vamos a suponer que estés pasando por un momento bien duro, difícil, hasta de amargura, pero en ese momento de tan caótica situación, oyes el sonar de su voz y le dices, hijo mío, ¿por qué estás así, decaído de semblante? Pregunto, ¿acaso eso no te movería a las entrañas? No, Señor, es verdad, pero tú me has hablado y me derrito como azúcar. Como lo dijo el profeta Jeremías, me has seducido con esas palabras. Triste sería, mi amado, que cada vez que Dios te hable o apacible o violentamente, tu corazón no reciba ningún tipo de trato. Elías hizo lo correcto. Él sabía hasta dónde llegaba su confianza en Dios. A la séptima vez le dijeron, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve, inmediatamente, mire, él ya aquí ya estuvo, como dicen algunos, ya en otro nivel. Dice, ve y di acá, unge tu carro, úselo, es decir, prepáralo y desciende para que la lluvia no te ataje. Es decir, para que el aguacero que viene no te moje, no te alcance. Anda, díselo. Y claro, el criado tuvo que obedecer. Perfecto, mira que vio una palmita ahí de lo lejos. Pero la Biblia dice que mientras este muchacho corría a decirle acá, ¿sí?, que se prepare, que la lluvia venía, la Biblia dice, mi amado, que esa palma, esa cosa tan ligera, tan pequeña y tan distante, se hizo una tormenta. Es que, amado hermano, entiéndelo, cuando uno se dispone a hacer las cosas de Dios, mi amado, la situación puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Tu escasez puede pasar, mi amado hermano, de eso, de necesidad a abundancia extrema en un segundo. Tu lamento y tu dolor puede pasar a brinco y gozo y salto. En un segundo, dice el Señor, versículo número 45, y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nube y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá, hubo que irse embalado para el rey. Vamos rápido, me estoy mojando. 3 años y medio sin ver una gota de agua. Y el milagro que todo el mundo quería experimentar vino. No lo sé, mi amado, pero tú que estás esperando un cambio radical de parte de Dios, créeme, no va a llegar tu tiempo si primero no cambia tu corazón.
Tu forma de ver la vida tiene que cambiar. Tu forma de asimilar las palabras de Dios deben de cambiar. Hay quienes hasta podría decir que están resistiendo en la iglesia. Resisten. Si encontraran un lugar mejor se fueran. Pero amado hermano, el Dios de aquí es el Dios de todas las iglesias. Y su palabra dada aquí la puedes encontrar en cualquier lugar. Ten por entendido que la culpa no es ni de la iglesia ni de la palabra que se predica, sino del corazón de cómo lo escucha. Es de la mente, de cómo lo percibe. Mi amado, tú puedes ser santo y buscador de Dios aquí, en la China y en la Cochinchina. Si tú, mi amado, si tú tan solo te rindieras a Dios como Dios quiere que te rinda, mi amado, tú y Elías compartirían ministerio. Jesús lo dijo a los suyos: muchachos, cosas mayores que las que yo he hecho ustedes harán. Cosas mayores, cosas superiores. No te dejes, mi amado hermano, pasar la vida de largo sin experimentar las grandezas que Dios ha prometido que hará contigo. Dice el Señor, mi amado, quisiera leer algo especial también. Un texto que tú reconocerás. En Mateo capítulo 13, verso 31 al 32. Mateo capítulo número 13, verso 31 al 32, dice el Espíritu Santo: otra parábola les refirió Jesús diciendo, y quiero hacerlo muy personal, muy personalizado, dice el versículo 31 al 32 de Mateo 13, dice: mi reino, quisiera hacerlo personalizado, mi reino, hablando del reino de los cielos, es semejante, dijo Jesús, a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es el más pequeño de todas, dice allí, las semillas, hablando de las hortalizas, el más pequeño, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo e inclusive pueden llegar a hacer ¿qué cosa? En ese árbol. Dice allí, sí, pueden hacer nidos en sus ramas. Mira, ¿por qué he tomado este texto? Amado, Dios no te demanda mucho. No pienses que Dios vino a complicarte la vida. Dios no vino, mi amado hermano, a hacernos más difícil la forma de vivir. Más bien, la vida que antes llevábamos sin Él era complicada. Sin Él era difícil. Mi amado, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Es un sufrimiento o es un deleite? ¿Es una vida de arañazos o es una vida placentera, mi amado hermano, de disfrutar cada día más y más cómo Dios nos va haciendo saber su corazón, lo que Él tiene en su corazón? Ahora, yo entiendo, mi amado, que Dios tiene un corazón hoy por hoy, al ver a este mundo, un corazón airado. Pero sabes que lo más triste que Dios podría llegar a sentir no solamente es ver cómo allá afuera los hombres se matan, sino cómo ver Dios a su iglesia en su indiferencia por esa sociedad que se está matando. Yo creo que eso le causa más dolor que cualquier otra cosa. Imagínate un padre y una madre ver si cómo su hermano o su hijo está que le pega a su hermano. Y de pronto un tercero grande, corpulento, solamente viendo cómo se están pegando. ¿Qué hará el padre cuando llegue a casa repentinamente? ¿Acaso no llamará a su hijo y le dirá, replicándole y hasta retándole: oye, pero tú eres el mayor, ¿qué no puedes poner orden? ¿Sí o no? Entonces, si Dios nos está viendo de la misma forma,
nosotros que tenemos la mente de Cristo, que tenemos, mi amado, un espíritu superior, al ver que el prójimo se está, mi amado hermano, medio matando entre ellos, ver que la iglesia se cruza de brazos, ¿tú no crees que Dios tiene el derecho de llamarnos a nosotros y alarnos las orejas para decir, ¿y ustedes qué están haciendo? Tiene toda la razón. Y no esperes que Dios cambie el discurso, porque si tú te mantienes indiferente, el discurso de Dios será lo mismo. Es como que si, yo siempre pongo planos ejemplos de casa, si tú a tus hijos le dices, laven los platos y no lo lavan el lunes, ¿qué le dirás el martes? Y si el martes no lo lavan, ¿qué le dirás tú el miércoles? Tu discurso no cambiaría, porque los platos siguen estando sucios. Y mientras tú estés indiferente con la responsabilidad que Dios te dice que debes de asumirla, las palabras de Dios siempre serán la misma. ¿Hasta cuándo dirá? ¿Hasta que te canse? No, Dios no se va a cansar. Hasta que tu corazón, mi amado, se rinda a la voluntad de tu Dios. Aleluya. Y la mano, dice el último versículo para concluir. Y quisiera leerlo, bueno, primero lo leo aquí, luego en la traducción del lenguaje actual, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual, por cierto, no había ni comido ni bebido hasta no ver el milagro. Estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y que esto lo leo para mayor comprensión en la traducción del lenguaje actual, la cual dice, por su parte, Elías se amarró bien la capa al cuerpo y también salió rumbo a Jezreel, pero Elías llegó primero que Acab, porque Dios le dio fuerzas. El otro estaba bien comido y bebido y devoró. El otro, mi amado, solamente había orado y buscado el rostro de Dios y llegó primero a Jezreel. ¿Por qué? Porque en Jezreel habría un nuevo trato de Dios con el profeta, con el rey y con el pueblo. ¿Qué trato es ese? ¿Quieres saberlo? Ven el próximo día viernes y lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Que Dios añada bendición a su palabra, amado hermano. Vamos a orar, ¿le parece?